Hola, yo soy Marco Ayuso, en marcoayuso.com, soy coach, autor y conferencista y me dedico a ayudar a las personas y organizaciones a descubrir sus pasiones y después a convertir esas pasiones en un negocio en Internet. Yo creo que hay los dos casos. Hay las personas que sí nacen con un talento en particular, con una pasión muy especial por hacer algo. Desafortunadamente esos casos, ¿no? Esas personas que nacen con esa, vamos a llamarle con esa estrella, para los que no nacemos con ella, se convierten en un pesar y en una... puede ser una inspiración, pero al mismo tiempo convertirse en algo que nos haga pensar y sentir que algo está mal con nosotros si nosotros no nos sentimos así, si no tenemos un talento en particular o no encontramos algo que amemos de la forma en la que vemos a alguien más que lo ama. Entonces, yo creo que hay los dos casos, el que los tiene y los que lo tenemos que desarrollar, los que tenemos que pasar por un proceso de búsqueda, de reflexión, de experimentación, hasta que damos con esa pasión y con ese talento. Algo muy importante de diferenciar es que talento y pasión no son necesariamente lo mismo. Está increíble cuando las dos cosas se unen y cuando podemos tener un match entre esas dos y tenemos el talento, tenemos una habilidad muy particular para algo que amamos, ¿no? Entonces, si juntamos esas dos y además de todo eso lo juntamos con una necesidad en el mercado, por ejemplo, ahí tenemos una fórmula perfecta y extraordinaria para una gran oportunidad de negocio o de carrera. Sin embargo, no son lo mismo. Podemos amar algo, podemos tener una pasión muy grande por algo y no ser buenos para ello y viceversa. Y si me preguntas qué es más importante o que tuviera un poquito más de peso, yo me voy más por la pasión. La pasión, podríamos decir, la pasión no tiene precio y las habilidades las puedes adquirir. Te metes a la escuela, tomas cursos, lees, aprendes, experimentas y a base de eso vas desarrollando las habilidades necesarias. Pero desarrollar la pasión por algo que odias, por algo que no te gusta, yo creo que es mucho más difícil. Yo creo que esa es precisamente la mejor forma de darnos cuenta por dónde va nuestra pasión, es hacernos muy conscientes de lo que no nos gusta, de que probablemente estamos metidos en una situación que podríamos verla como normal, porque a lo mejor es algo que hemos visto y hemos experimentado toda nuestra vida, y la gente cercana a nosotros es como vemos que viven este pesar de lunes a viernes, de lunes a sábado, el pesar por el trabajo, anhelar las vacaciones, los fines de semana, que son los momentos que le dan sentido a la vida, y darnos cuenta que esa no es la única forma de vivir, no es la única forma de ir al trabajo. Y si estamos metidos en una situación así, es bueno darnos la oportunidad de preguntarnos de inicio, bueno, esto me gusta, no me gusta, lo estoy haciendo solo por el dinero, lo estoy haciendo solo por circunstancias. Y hay por ahí una frase que, si bien no es mi favorita, creo que ayudaría mucho en este momento, que es si tuvieras tu situación financiera resuelta, ¿qué harías? ¿A qué te dedicarías? Y creo que es un buen momento para reflexionarlo y decir, bueno, de verdad, y si tuviera la parte del dinero solucionada, esto haría todos los días. Y ese yo creo que es el inicio del camino de la búsqueda hacia la pasión. Ahora, en cuanto a la pasión, muchos pensamos en una pasión como algo exterior. Me gusta el fútbol, me gusta viajar, me gusta tomar fotografía, me gusta tocar la guitarra. Pero en realidad la pasión tiene que ver más con quiénes somos y cómo nos sentimos cuando estamos llevando a cabo algo. Y también he encontrado en este camino de ayudar a las personas a descubrir sus pasiones, que las pasiones no son solo actividades. Pueden ser actividades, pueden ser acciones, pero también hay pasiones relacionadas con sentimientos, con personas, con experiencias, con emociones. Y cuando ampliamos el espectro de lo que puede ser una pasión, se vuelve mucho más divertido el proceso de descubrirla y de vivirla. Y en una de esas nos damos cuenta que realmente lo que nos apasiona sí está presente en nuestra vida, solo que, como dicen por ahí, no lo estábamos viendo, ¿no? Estás viendo y no ves. No existe ese límite, o al menos, digo, existe si tú te la crees, ¿no? Si crees que eres demasiado viejo para hacer algo, para intentarlo, yo creo que ahí ya está, no hay nada más que hacer. Ejemplos, como mencionas, hay muchísimos de grandes empresarios, emprendedores y agentes de cambio, vamos a llamarle, que a edades avanzaditas descubrieron ese llamado, esa pasión o esa vocación y decidieron ir tras ello. Yo creo que hay algo que se conoce como el camino del héroe. Y este camino del héroe, que lo podemos ver representado en películas, en libros, ¿no? En todas estas aventuras épicas de este héroe o esta heroína, siempre hay un momento de inflexión, siempre hay una situación que los lleva a darse cuenta que tienen que hacer algo diferente, a subir
de nivel, por decirlo así, y enfrentar esa situación. Y en la vida de todos nosotros, digo, no tenemos que presentarnos, estar frente a situaciones que nos hagan tal cual convertirnos en héroes, pero sí hay estos puntos de inflexión, y puede ser, no sé, un día que llegas tarde a casa y tus hijos están dormidos, y tal vez es ese momento que dices, me estoy perdiendo de ellos, me estoy perdiendo de verlos crecer, de verlos ser niños, etc. O puede ser un despido, ¿no? Tal vez llegan un buen día y te dicen, muchas gracias, aquí están tus cosas y tu cajita, que te vaya bien. Y yo creo que son esos los momentos de inflexión, y además de todo, no solo eso, sino la gran oportunidad de ahora sí hacer algo que nos gusta, y digo, hay que verlo desde esa perspectiva. Va a depender mucho de la situación de cada persona. Podemos tomar los dos caminos. Yo lo veo como una alberca de agua fría, agua helada. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Hay de dos: o te metes poquito a poquito y empiezas con los dedos del pie, ¿no? Hasta la rodilla, y un poquito más y un poquito más. O de plano tomas vuelo, te armas de valor y te avientas de sopetón al agua, y las dos cosas funcionan. Al final terminas estando dentro del agua y disfrutando de un buen momento. Esto es igual. Digo, no quiero decir que un camino o el otro sea mejor. El no planear y simplemente decir, a lo borras, me voy, emprendo y ahí a ver qué pasa. O al contrario, ¿no? Planear y seguir una serie de pasos para hacerlo. Circunstancias suceden. Alguna vez una chica en un taller que di sobre descubrir la pasión, se la pasó quejándose durante las 5 horas del taller de que odiaba su trabajo, y que lo mejor que le podría pasar era ya no tener ese trabajo. Eso fue un sábado. El lunes en la tarde recibo un correo de esta chica diciéndome, Marco, me corrieron. Y no pude evitar soltar la carcajada. Fue como la vida diciéndole, ok, ya no quieres tu trabajo, perfecto, ya no lo tienes. Y funciona, y le funcionó, y a muchos de nosotros nos puede funcionar. Yo creo que aquí la pregunta sería, bueno, ¿de qué manera podría yo hacer el cambio lo menos estresante posible? Si necesitamos un plan, perfecto, vamos a hacerlo. Empecemos por poner una fecha límite, ¿no? Establecer 6 meses, 12 meses, 24 meses, es decir, este día va a ser mi último día de trabajo, y entonces empezar a trabajar desde ese punto, ¿no? En el tiempo hacia atrás. ¿Qué necesito hacer? Necesito preparar. Yo creo que hay 4 aspectos esenciales para dar el brinco, para salirnos de ese camino. El primero es la mentalidad. Necesitamos tener la mentalidad correcta. Esto es hablar de creencias, cómo vemos el dinero, cómo vemos el trabajo, cómo vemos el tiempo. No es lo mismo, y no porque uno sea mejor que el otro, no es lo mismo ser empleado que ser emprendedor, y necesitamos empezar a hacer ese cambio de mentalidad. Necesitamos contar con el soporte también. Necesitamos el soporte de 2 tipos de personas. La gente cercana a nosotros, nuestra familia, nuestra pareja, es esencial tener ese apoyo, y ese apoyo puede ser desde tal vez apretarse el cinturón durante una etapa, hasta, no sé, ahora con las nuevas tecnologías, a lo mejor nuestros hijos nos pueden ayudar a editar videos, o a hacer podcast, o a hacer imágenes para compartir en medios sociales. Y lo bueno de eso es que también nos vamos involucrando en un proyecto personal. Y también el soporte en el sentido de rodearnos de otros emprendedores, de otras personas que quieran hacer esta transición de no me gusta algo a quiero hacer lo que me gusta. Eso también es importantísimo. Mentalidad, soporte, la parte financiera. Esta es de las cosas que más necesitamos preparar, no solo en el sentido de la mentalidad, como ya lo mencionaba, es diferente funcionar como emprendedor en la parte de finanzas, pero también ir preparando nuestro bolsillo, saber cuánto dinero necesitamos. Muchas veces ni siquiera sabemos cuánto gastamos en un día o en un mes, y ahí es cuando nos la vemos realmente difícil, cuando damos el brinco. Entonces, empezar a educarnos financieramente, saber cuánto gastamos, cuánto necesitamos, incluso a lo mejor hacer un poquito de recortes, quitar cosas innecesarias de nuestra vida, ¿no? Reducir al máximo esa parte, preparar el bolsillo en el sentido de, bueno, cuánto voy a necesitar para emprender, cuánto tiempo, si quiero, no sé, 6 meses, un año para darle al negocio y que funcione, bueno, necesito los fondos necesarios para funcionar durante ese tiempo. Contratar un seguro probablemente, ¿no? Que nos proteja y que nos ayude en ese tiempo si algo llegara a suceder. Y finalmente, ¿no? Mentalidad, soporte, finanzas y la parte de emprendimiento, ¿no? Si realmente ya queremos ir por nuestra cuenta, independientemente del camino que sigamos, es prepararnos como emprendedores, conocer hoy en día las nuevas tecnologías. No es lo de hoy, como se dice, es ya la realidad, ¿no?
medios sociales, videos, audios, es conocer, saber cómo funcionan y cómo podemos sacar provecho mercadológicamente hablando, ¿no? Y en el sentido de negocios a todo eso. Venta de autos, venta de casas y venta de seguros es como que muchos de nosotros asumimos que no pudiste hacer nada más y entonces terminaste en alguna de ellas, y particularmente el tema de los seguros. Y ya habiendo trabajado mucho en este sector me he dado cuenta que nada podría estar más alejado de la realidad, no por la forma en la que llegan a la profesión, sino por en sí lo que representa esta profesión y esta oportunidad de ayudar. Y es a lo que voy con el tema de la pasión. Yo creo que hay tres niveles de pasiones. El nivel exterior o el nivel más externo, por llamarlo de alguna forma, son las pasiones de acción, las pasiones de actividades, cosas sencillas de identificar. Me gusta cocinar, me gusta tocar la guitarra, me gusta viajar, etc. Después viene un nivel un poco más profundo, que son las pasiones del cómo, yo les llamo, o de la cabeza, que tiene que ver con cómo nos gusta hacer las cosas, cómo queremos vivir. Esto tiene que ver con cosas como libertad, ser dueño de mi tiempo, ser emprendedor, a diferencia de trabajar para alguien más, etc. Y finalmente están lo que yo llamo las pasiones del corazón, en el centro de todo esto, que tiene que ver con el legado, con la trascendencia, con cómo queremos ser recordados cuando ya no estemos aquí, y este pequeño gran impacto que queremos dejar en el mundo. Y la profesión de los seguros, el tema de los seguros es una profesión muy bonita en ese sentido, porque muchos de nosotros, sin conocer la profesión, podemos asumir que solamente se trata de vender seguros, pólizas a cambio de una comisión y se acabó. Pero te das cuenta, conforme vas conociendo a los agentes realmente exitosos, a la gente que está en esta profesión realmente comprometida, te das cuenta que su pasión no necesariamente es vender pólizas o asegurar personas o propiedades o lo que sea. Te das cuenta que detrás de esa actividad hay una pasión muy grande por ayudar, por hacer una diferencia en la vida de las personas, por protegerlas, porque saben, porque conocen de casos que familias arruinadas por un accidente o por una enfermedad, o que se sacuden en muchos sentidos, y saben lo que los seguros pueden hacer por ellos. Entonces, yo diría que es una profesión muy bonita en ese sentido, y cuando como agentes alcanzan a entender eso, que es mucho más allá que solo vender pólizas y seguros, se dan cuenta que es una gran oportunidad, es una profesión muy bonita en ese sentido, de tener un impacto muy grande en la vida de las personas. Y entonces volviendo al tema de los niveles de pasiones, es un nivel más profundo, es una pasión a un nivel más profundo, y ahí las cosas hacen sentido, y esta profesión hace mucho sentido. La pasión es una emoción, a final de cuentas. Emoción, podríamos decir, ¿no? Energía en movimiento. Es eso. Creo que todos tenemos la experiencia de platicar con alguien a quien le brillan los ojos cuando habla de algo, y te emociona, te levanta. Es una energía muy bonita, contrario a lo que yo llamo los vampiros energéticos. Estas personas que solo se quejan, que son víctimas de todo lo que les sucede, que son particularmente buenas en identificar todo lo que no funciona, todo lo que está mal, y puntos para criticar. Hay que convertirnos en esa luz. Yo creo que descubrir tu pasión es encender tu luz y hacer lo que te apasiona, dedicarte a lo que te apasiona, es iluminar al mundo con esa luz de alguna forma. Entonces, sí, y ya hablando de negocios, bueno, la pasión vende. La pasión vamos, siéntate con alguien que realmente cree en lo que está haciendo por ti, en lo que te está vendiendo, y te va a convencer, porque es una energía positiva, es una energía que se contagia. Y hablando de colaboradores, hablando de la gente cercana a nosotros, hablando de nuestra familia incluso, vamos, qué mejor que cambiar esta. Hay una estadística muy triste que dice que 80% de la gente a nivel mundial no le gusta lo que hace. Entonces vivimos en una epidemia de apatía y de frustración muy grande. Entonces, si nosotros estamos en ese 20%, nosotros somos una persona de 5 que disfrutamos lo que hacemos. Yo creo que de alguna forma tenemos la responsabilidad de contagiar esa pasión a la gente que está a nuestro alrededor. Creo que lo peor de vivir en una situación no apasionante, ¿no? Una situación apática y una vida sin sentido, es eso, ¿no? Es sentir que el tiempo se te va y realmente no estás haciendo nada. Ahora, creo que es momento de una aclaración importante. Hacer lo que te apasiona no significa que la vida sea color de rosa y que todo sea perfecto y que absolutamente todo en tu vida te apasiona. Es solamente tener esa luz dentro de tu vida que ilumina el resto de las áreas.
Hablando de negocios, bueno, hay cosas que no necesariamente vas a disfrutar. En mi caso, por ejemplo, el tema contable no me gusta, no lo disfruto, le doy la vuelta. Sin embargo, es necesario para tener un negocio, es necesario conocerlo, es necesario saber el fondo detrás de todo esto, la parte estratégica, la planeación. Y bueno, puedes traer a alguien ¿no? cuya pasión sea la contabilidad y que se dedique a eso, pero tú como dueño del negocio, bueno, pues es una rebanada del pastel que tal vez no disfrutes, pero si el resto del pastel lo disfrutas, hace sentido. Y al final de cuentas, digo, yo sé que este es un tema relativamente polémico, cuando la gente me dice es que no me gusta lo que hago, ¿no? Y mi respuesta siempre es, bueno, tienes de dos. O bueno, de tres, o le agarras el amor a eso que estás haciendo si de plano no puedes cambiar. Y si no estás dispuesto a tomarle amor a esa actividad, entonces deja de quejarte. Y la tercera es salte de esa situación. ¿Cuál es el problema de esas tres cosas? Que las tres implican hacernos responsables de nuestra vida, de nuestro trabajo, de cómo nos sentimos, y no es fácil, porque es muy sencillo decir es culpa del gobierno, es culpa del presidente, es culpa de X gobierno, es culpa de la aseguradora, es culpa de la gente, es culpa de mis empleados, es culpa de mi pareja, es culpa de todo el mundo, y decir, bueno, pues por ellos no estoy en donde yo quiero estar. Y la reflexión al final es, bueno, ¿cómo voy a ser responsable de mi vida? ¿Cómo me voy a hacer responsable de cómo me siento, hacia dónde me quiero mover? Y si no estoy en un lugar en el que me sienta bien, hay que hacer cambios cuanto antes.